Hoy se dictó la primera sentencia en el caso Metástasis y el ex policía Gabriel García Cedeño fue condenado 3 años y 4 meses por trabajar para el narcotraficante Leandro Norero. La Federación de Transportistas Interprovinciales estima que mensualmente pueden perder hasta $100 millones como consecuencia de la inseguridad en las carreteras. Televistazo recorrió la mayor refinería de procesamiento de petróleo en Esmeraldas y explica por qué solo puede producir al 80% de su capacidad. El correísmo cierra filas para respaldar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mientras el oficialismo promueve un frente parlamentario contra el tráfico de combustible. El informe para primer debate de la Ley de Defensa de los Animales quedó listo y se eliminaron algunos textos polémicos como la prohibición para exhibir animales faenados o cocinados. Agentes de tránsito con radares móviles controlarán la velocidad en Quito, mientras que en Guayaquil se aplicarán multas en agosto por infracciones que detectarán 33 cámaras. 2 personas fallecieron y 3 resultaron heridas en un accidente de tránsito entre un camión y un taxi en Guayabamba, en el norte de Quito. Menos de 48 horas después de su atentado, Donald Trump escogió al senador por el estado de Ohio, James Davy Vance, como su candidato a la vicepresidencia para las elecciones de Estados Unidos. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol fue detenido en Miami tras altercados con la seguridad del estadio en la premiación de la Copa América y es acusado de agresión. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva semana de noticias en Televistazo Estelar, este lunes 15 de julio. El ex policía Gabriel García Cedeño, alias Doble Rueda, es el primer condenado en el caso Metástasis. Aceptó su participación en la red del narco Leandro Norero. A cambio, se sometió a un juicio rápido y recibió una pena reducida. Jacqueline Rodas estuvo en la audiencia. El ex policía Gabriel García Cedeño, alias Doble Rueda, es el primer sentenciado del caso Metástasis. La tarde de este lunes, ante el juez nacional Manuel Cabrera, aceptó que formó parte de la red criminal que trabajó para el narcotraficante asesinado Leandro Norero y que cometió el delito de delincuencia organizada. Fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión. Él era analista de información en la Dirección de Investigación Antidrogas de la Policía y se comunicaba directamente con Norero mediante un chat de la aplicación Trima. El narcotraficante le pagaba para que le mantenga al tanto del proceso por lavado de activos abierto en su contra, causa que lo mantuvo en la cárcel de Cotopaxi hasta su asesinato. La tarea concreta de García era proteger los teléfonos incautados a Norero el día de su detención, evitando que sus compañeros extraigan la información. Para obstaculizar los peritajes, llegó a hurtar un dispositivo de seguridad conocido como token. La condena emitida en el procedimiento abreviado, tras un acuerdo con la Fiscalía, también contempla disculpas públicas, que el exagente devuelva $7.600 que recibió de Norero y pague $16.500 más por multa y reparación. El fiscal subrogante Wilson Toainga recalcó que este primer condenado es solo un eslabón de la estructura criminal que tuvo a la cabeza a Leandro Norero, pero además a su socio Javier Jordán, su abogado Cristian Romero y su operador Javier Novillo, alias Novita. Este martes será el turno de Neisser Mazón, otro policía que trabajó para el narcotraficante y también aceptará el delito para ser condenado en un juicio de procedimiento abreviado. La jueza Sandra Yanchatipán negó la acción de protección interpuesta por Alondra Santiago. Con esa medida, la periodista y activista buscaba revertir la revocatoria de su visa ecuatoriana. Sin embargo, la jueza resolvió que el gobierno no violó sus derechos. La audiencia, que inició el 5 de julio pasado, se reinstaló este lunes y fue declarada como reservada a petición de la Cancillería. Santiago pedía conocer el informe del CIES con el que la Cancillería motivó la revocatoria de su visa. Carlos Soria, abogado de la periodista de nacionalidad cubana, dijo que apelará a la decisión judicial. Transportistas suspendieron la paralización del servicio que había sido anunciada para el martes y miércoles de esta semana. Los dirigentes se reunieron esta mañana y poco después compartieron la decisión, informa Paul Romero.
Los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, suspendieron a última hora el paro de actividades previsto para este martes y miércoles en el país. Lo anunciaron este lunes después de una reunión en Guayaquil. Los 13.000 buses interprovinciales e intercantonales saldrán normalmente a dar servicio público en las provincias. La medida por el estado de excepción queda suspendida y desde luego la Asamblea Nacional será que resuelva el tema de una medida más combativa. La resolución del día de hoy es convocar a una Asamblea Nacional. Además señalaron que ellos se retiran de la mesa de diálogo en las que participan los otros gremios, como la Federación Nacional de Transporte Pesado y la Federación Nacional de Transporte Liviano, que antes llegaron a acuerdos con el gobierno para evitar el apagado de motores. Este acuerdo permitió iniciar los operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las provincias de Guayas, Santo Domingo, El Oro, Los Ríos, Manabí y Azuay. Se reforzó el patrullaje móvil en las rutas consideradas más peligrosas como Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil, el anillo vial de Quevedo, El Empalme, Balsar, Colimes, Palestina, Daule. Legisladores oficialistas crearon un frente parlamentario contra el tráfico de combustible luego de que el gobierno de Daniel Noboa denunció al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por ese delito. Él, por su parte, ha recibido el respaldo de figuras correístas, como lo informa Luisa María Heredia. Luego de que el gobierno de Daniel Noboa denunció al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a 2 de sus hermanos y a una empresa familiar por supuestamente formar parte de una red que comercializa combustibles de manera irregular, la bancada de Acción Democrática Nacional conformó un frente parlamentario contra el tráfico ilegal de combustible y sus derivados. La iniciativa se dio a conocer en un comunicado difundido en redes sociales. Al final del documento constan los nombres de los 9 legisladores que integran el frente. Lucía Jaramillo, quien llegó al pleno por el Partido Social Cristiano, Valentina Centeno, que es la jefa del bloque oficialista, Jonathan Parra, Marjorie Rosado, Nicole Saca y Luis Alvarado, quienes obtuvieron la curul con la agrupación de Noboa. José Francisco Ceballos, que estuvo en las filas del movimiento Construye, y Ferdinand Álvarez, quien el año pasado se desafilió de la Revolución Ciudadana. También el ex correísta Javier Jurado, quien hizo lo mismo en abril pasado. Y esa no es la única novedad política que surge a raíz de la denuncia presentada en Fiscalía contra Aquiles Álvarez. Una de las primeras en expresar su respaldo al alcalde de Guayaquil fue la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, quien en 2023 también tomó distancia del correísmo. De hecho, dejó su cargo de presidenta de RC5 luego de la derrota de Luisa González y se acercó al oficialismo. Apareció en más de una ocasión junto al mandatario en actos solemnes y en reuniones de trabajo, lo que incluso generó un impasse con Álvarez, quien no fue invitado por Noboa a la cita en que se habló sobre la construcción del quinto puente. En su perfil en la plataforma X, Guiñaga escribió: "Fuerza Aquiles Álvarez. La verdad siempre sale a la luz. Que nada distraiga la gran misión de transformar la ciudad. Guayaquil solo merece progreso". Además de Guiñaga, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, también salieron en defensa de Álvarez. Este fin de semana trascendió el borrador de un reglamento para la designación del nuevo fiscal general propuesto por el consejero de Participación afín al correísmo, Augusto Verduga. Juristas lo cuestionan por limitar la impugnación ciudadana, como le informa Fabiola Santana. El Consejo de Participación Ciudadana designará el nuevo fiscal general y la elaboración del reglamento para su selección preocupa a juristas. El fin de semana se filtró un borrador del reglamento propuesto por el consejero Augusto Verduga, miembro de la denominada Liga Azul impulsada por Rafael Correa. El documento de 16 páginas es cuestionado por profesionales del derecho porque no incluye la prueba oral y limita la impugnación ciudadana. No se podrá imputar falta de probidad notoria por la simple presentación de denuncias que no posean una resolución administrativa en firme o sentencias judiciales ejecutoriadas. Es decir, el postulante puede ser procesado, pero si no hay una sentencia de última instancia, podrá seguir en el concurso. La jurista Paulina Araujo lo cuestionó en la red social X. Circula el reglamento de selección para la máxima autoridad de la Fiscalía que el CPCCS busca aprobar en días, muy adecuado para los amigos que van a servir al poder. De lo revisado parece una copia del reglamento con el que designaron a Galo Chiriboga. Son una vergüenza. El proponente Augusto Verduga defendió su propuesta, que aún no es oficial, por la misma red social. Mi proyecto de reglamento sí exige probidad notoria, pero no admite denuncias sin resolución firme como motivo de descalificación.
para evitar casos bochornosos como el del concurso de defensor público, donde algunos consejeros descalificaron a postulantes sin pruebas concluyentes. Respecto a la prueba oral, cree que alguien con un 10 sobre 20 en el examen escrito puede milagrosamente convertirse en una autoridad de control. El Consejo de Participación Ciudadana aún no tiene fecha para sesionar y tratar una propuesta de reglamento para la selección del reemplazo de Diana Salazar, cuyo periodo concluye en abril de 2025. Atentado. Golpe de gracia a Biden. Estados Unidos investiga el atentado contra Donald Trump como tentativa de asesinato y terrorismo doméstico. El Departamento de Seguridad indagará el hecho como un fracaso en el operativo para proteger al expresidente candidato. Una actualización de lo ocurrido con Pedro Jiménez. El atentado contra Donald Trump en un acto de campaña en Butler, estado de Pensilvania, está atribuido a un joven de 20 años armado con un rifle de asalto que logró posicionarse en un punto estratégico a 120 metros de su objetivo. Thomas Matthew Crooks se graduó de secundaria en 2022, constaba en los registros del Partido Republicano y llevaba explosivos en el vehículo que condujo al mitin de campaña ubicado a 1 hora de su casa. Crooks alcanzó a hacer al menos 8 disparos antes de ser abatido por un francotirador. Hasta ahora se cree que actuó en solitario y de la investigación está a cargo el FBI, que analiza la situación como un intento de asesinato y también como un posible acto de terrorismo doméstico, pero sobre todo por qué el atacante tuvo acceso tan fácil a uno de los edificios en el entorno del acto político, el único que no estaba resguardado por miembros del servicio secreto ni por la policía local o la del estado, que también estaban asignadas a la protección del lugar. Hay versiones que apuntan a una descoordinación en el operativo e incluso a que francotiradores asignados hayan pensado que el atacante era un agente de otra división. Alejandro Mayorkas, director del Departamento de Seguridad Nacional, advierte que esto es algo que jamás debió ocurrir. Cuando digo esto, estoy hablando de un fracaso. Analizaremos a través de una revisión independiente cómo ocurrió esto y por qué. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado que se dé a Trump toda la protección necesaria luego de condenar los hechos que han provocado convulsión en la política de ese país en momentos claves de la carrera por la presidencia. La Policía Estatal de Pensilvania ya identificó a las 3 víctimas de los disparos en el intento de asesinato contra Trump. Un hombre falleció protegiendo a su familia de las balas, informa Ileana Suárez. Segundos después de escucharse los disparos y de que toda la atención se centrara en Donald Trump, el pánico se sintió en una de las gradas laterales, donde un hombre fue víctima de una de las balas. Corey Comparator, un hombre de 50 años y padre de 2 hijas que murió protegiendo a su esposa de los disparos. El gobernador de Pensilvania, John Shapiro, calificó de héroe a la víctima. Este hombre era conocido por su comunidad como un ávido partidario del exmandatario. Visitaba la iglesia cada domingo y estaba emocionado de ver a Trump en el mitin de campaña. Un médico de urgencias que asistió al evento dijo que notó que había heridos y de inmediato se acercó a uno de ellos, que tenía una bala en la cabeza. Con ayuda de los espectadores, colocaron al hombre en una de las bancas para aplicarle primeros auxilios, pero falleció. Narró que los oficiales llegaron, lo levantaron y se lo llevaron. Otros 2 seguidores de Trump también recibieron los impactos de las balas. David Dodge, de 57 años, y James Copenhaver, de 74. Ambos fueron retirados de las gradas con ayuda de la policía. Permanecen hospitalizados y se recuperan de las heridas. Se conoce que el equipo de campaña de Trump lanzó una página para recaudar fondos en apoyo de las víctimas y sus familias. Y Donald Trump escogió como compañero de fórmula para las elecciones de noviembre a James David Vance, un senador de Ohio. La candidatura del binomio Trump-Vance fue confirmada en el inicio de la Convención Nacional del Partido Republicano que arrancó este lunes. For the next president of the United States, Donald J. Trump. Donald J. Trump. Donald J. Trump.
Delegados de todos los estados emitieron sus votos en el primer día de la convención del Partido Republicano en Milwaukee, Wisconsin. Es la asamblea partidista más importante antes de cada elección en la que se nomina oficialmente al candidato presidencial. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, confirmó que el elegido es Donald Trump. De manera simultánea, Trump publicaba en su cuenta en redes sociales que había escogido a James David Vance, más conocido como JD, para que sea su vicepresidente. Tiene 39 años, es un político conservador, inversionista en capitales de riesgo, que fue parte del cuerpo de Marines y sirvió en la guerra en Irak. Escritor del éxito de ventas Hillbilly Elegy de 2016, convertido en película en 2020 y que recoge sus memorias, así como la percepción de lo rural en un país en esencia urbano, por lo que se estima que puede ser la mejor opción para conectar con votantes blancos de clase trabajadora y liderar una nueva generación de políticos en el partido. Vance fue crítico de Trump en la campaña de 2016, al que sin embargo se acercó en 2022 y del que recibió apoyo en la carrera para senador por el estado de Ohio. Y tras haber sido elegido por Trump, fue confirmado hoy por aclamación como candidato a la vicepresidencia en la Convención Nacional. Desde agosto se aplicarán multas por infracciones de tránsito detectadas con dispositivos electrónicos. Por ahora se ejecutan operativos preventivos en Quito y Guayaquil. Adriana Bermeo explica cuáles faltas son las que se incluye. Más tecnología para controlar el tránsito. Es la premisa que se aplica en Quito y Guayaquil, donde se realizan operativos que en pocos días se traducirán en multas y sanciones para los infractores. Por ahora son preventivos. En la capital, los agentes controlan con cinemómetros. Son estos dispositivos móviles. Con una luz láser miden la velocidad. Tienen un alcance de 1.200 metros. Si se detecta una evasión, el agente informa al conductor sobre la infracción cometida, pero no lo multa, al menos no por el momento. La Agencia Metropolitana de Tránsito determinará el 21 de julio desde cuándo se aplicarán las sanciones. En zonas urbanas hasta 60 kilómetros la multa es de $138. Los que superen ese rango irán presos 3 días, perderán 10 puntos en la licencia y pagarán $460. Los operativos nunca serán sorpresivos. En las redes de la Agencia Metropolitana de Tránsito se informará siempre los detalles de cada uno. La fase preventiva inició el 28 de junio. Con estos dispositivos se han realizado 120 controles. 3.376 conductores han excedido los límites de velocidad, pero la mortalidad ha disminuido. Comparando el 2023, del 28 de junio al 15 de julio, tendríamos que estar reportando en Sonía 23 fallecidos. Hoy tenemos 7. En Guayaquil, desde el 1 de agosto, la Agencia de Tránsito y Movilidad impondrá multas por contravenciones captadas por 33 cámaras de 360 grados instaladas en el norte y noroeste de la ciudad. Por bloquear intersecciones, estacionar en sitios prohibidos o hacer doble columna se pagará $46. Dejar o recoger pasajeros en sitios prohibidos, $230. Y bloquear rampas de acceso para personas con discapacidad, $460. La fase preventiva inició el 1 de julio y hasta este lunes se han detectado 151 infracciones. Más del 70% es por doble columna y mal estacionamiento. En el centro de Guayaquil ya se aplican sanciones por infracciones captadas con cámaras de 360 grados. Desde el 1 de junio se han notificado a 1.652 conductores. 5 provincias reportan temperatura alta este lunes. Por otro lado, estudiantes y profesores ya pueden iniciar el proceso de traslado de unidades educativas fiscales. Más servicios ciudadanos con Valeria Navarro. El INAMI emitió una alerta meteorológica para Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Azuay por el aumento de las temperaturas y ráfagas de viento durante esta semana. La radiación solar ultravioleta también será extrema en Imbabura y Pichincha. El Instituto Nacional Meteorológico recomienda evitar la exposición al sol hasta las 15 horas, mantener una buena hidratación, usar protector solar, gafas, gorra y sombrillas.
Los padres de familia podrán cambiar de institución a los estudiantes que son hermanos con el fin de que estudien en la misma escuela o colegio. El trámite gratuito y en línea será del 16 al 21 de julio. El proceso está disponible en la página web juntos.educacion.gov.es. Los cambios se realizarán de acuerdo a la oferta educativa, ubicación de referencia y preferencia familiar. Los profesores de la Sierra y la Amazonía que desean cambiarse de escuela o colegio para el periodo 2024-2025 deberán inscribirse en la página www.educacion.gov.es del 24 al 28 de julio. El Ministerio de Educación anunció que existen 1.600 vacantes. Los requisitos son: tener 2 años consecutivos en la misma institución con nombramiento definitivo, no estar inmerso en un sumario administrativo y no estar en comisión de servicios. Esta iniciativa busca asignar a los docentes a unidades más cercanas a sus domicilios. El secretario de la Asamblea Nacional asegura que las presiones para que se convoque a la sesión para posesionar al nuevo presidente de la Judicatura vinieron del Viceministerio de Gobierno encabezado por Esteban Torres. El acto será mañana a las 5 de la tarde, como le informa Patricio Díaz. Mario Godoy será posesionado como presidente de la Judicatura por la Asamblea Nacional a las 5 de la tarde de este martes. El secretario del Legislativo, Alejandro Muñoz, confirmó que la Asamblea no ha recibido ninguna disposición contraria, aunque se pusieron 2 acciones, una judicial y otra constitucional, para frenar la posición del funcionario. El secretario ratificó su denuncia de presiones e intimidación para que se convoque a la posesión de manera inmediata. Asegura que vinieron del gobierno. Me dijeron que por pedido del viceministro de Gobierno Esteban Torres se comunicaban conmigo a indicarme que en caso de no convocar de acuerdo a ese oficio presentado por el vicepresidente de la Asamblea, iban a proceder con un proceso de destitución de mi persona como secretario general. El secretario del Legislativo revisará, dijo, la posibilidad de tomar acciones legales. El oficialismo, mediante un comunicado, criticó a Muñoz. Dicen, se ha convertido en un actor político más, que defiende los intereses de una línea partidista y no de la institución que representa. La facultad para llamar a sesionar le corresponde únicamente al presidente de la Asamblea Nacional. Por tanto, no podría haber ningún tipo de presión a ello, porque al que le compete esta actividad es únicamente el presidente de la Asamblea. Otras bancadas sí cuestionaron las presiones. Yo creo que hay un interés de apurar y de avanzar rápidamente en la posesión, porque saben que allí hay elementos oscuros, por decirlo menos, en esa votación, en esa reconsideración del Consejo de Participación Ciudadana. El correísmo también criticó las presiones. Negaron alguna coincidencia con el gobierno por la designación de Godoy. Nada que ver, el mismo secretario de la Asamblea ha dicho que de nuestro lado no ha habido ninguna presión, no la va a haber tampoco, y más bien estaríamos cercanos a fiscalizar que se cumplan las cosas que el Consejo haga. El presidente de la Asamblea no se encuentra en el país, tampoco encargó su función a la vicepresidenta. El secretario Muñoz aseguró que Kronfle presidirá la sesión de este martes. Y el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, volvió a criticar la gestión de Daniel Noboa. En una cita con migrantes en los Estados Unidos, calificó como un capricho la incursión en la Embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Luisa María Heredia con el informe. Esta vez fue en Nueva York, Estados Unidos. El titular de la Asamblea, Henry Kronfle, volvió a criticar la gestión del presidente Daniel Noboa. En una reunión con migrantes ecuatorianos que se llevó a cabo el fin de semana, se refirió a la crisis diplomática que persiste entre Ecuador y México luego de la irrupción de la policía en la embajada en Quito para detener a Jorge Glass. Kronfle calificó el hecho, ocurrido en abril, como un capricho del gobierno. Esto es un desastre, un capricho. O sea, una sola persona, como se llama, en este caso Jorge Glass, tiene paralizado todo el Ecuador y jugamos al juego de paralizar a todo el Ecuador. O sea, esto es una cosa realmente inaceptable y todo con cálculo político. Vemos las cosas como son. Porque a nadie le interesa si el señor estaba en la embajada o en la cárcel. Para Kronfle, la decisión que tomó Daniel Noboa afectó directamente a los compatriotas que migran a Estados Unidos de forma irregular, quienes se quedaron desamparados en su paso por México. El presidente de la Asamblea asegura que existe una alternativa para esa crisis y que está en manos del legislativo: activar el canal diplomático parlamentario. Yo quise intervenir y lo llamé el presidente de la República como por el canal de diplomacia parlamentaria. Lo que nos pidió el gobierno es: déjennos a nosotros entrar por el lado
de la Cancillería antes que intervengan los congresos. Y hemos respetado eso. Lo dicho por Henry Kronfle generó críticas en redes sociales, donde se viralizó este extracto de su intervención en el encuentro con los migrantes. Sus palabras fueron interpretadas como una postura de defensa para Jorge Glass. Kronfle reaccionó en su perfil en la plataforma X. Nunca he defendido a ningún sentenciado. Estoy hablando a favor de nuestros migrantes olvidados por el gobierno actual. El tuit fue publicado junto a otro video de la misma intervención en el que se escucha la pregunta que le plantearon a Kronfle y su respuesta completa. Ni Noboa ni ningún otro actor de su gobierno le ha contestado hasta el momento. La política económica del gobierno genera discrepancias entre los empresarios. La Cámara de Comercio de Quito aplaude la gestión del régimen, pero las cámaras de Guayaquil y también el Comité Empresarial Ecuatoriano cuestionan las formas y la falta de resultados. Las políticas económicas del gobierno, si no dividen al sector empresarial, al menos los motiva a marcar entre ellos una distancia. De un lado está la Cámara de Comercio de Quito, que desde mayo se retiró del Comité Empresarial Ecuatoriano. En una carta, su presidenta, Mónica Heller, expresó no estar de acuerdo con la visión que se había estructurado dentro del gremio de gremios. Pero últimas declaraciones suyas dejan en claro que también hay otras consideraciones. Por ejemplo, para la titular de la Cámara de Comercio de Quito, el gobierno de Daniel Noboa, con quien reconoce una amistad de años, ha tomado medidas duras pero necesarias en referencia al incremento de tributos. Un criterio distinto es el que se tiene desde otras representaciones gremiales, como las cámaras de comercio y de industrias de Guayaquil, desde donde, aunque reconocieron la necesidad de incrementar el IVA para enfrentar el conflicto armado, se demandó la inconstitucionalidad de las contribuciones temporales para las sociedades. El IVA queda a 13 puntos con la posibilidad de subirlo 2 puntos más. Eso genera inseguridad jurídica. Al igual que cómo se fueron incluyendo una serie de contribuciones o tributos adicionales que también creemos no eran potestad de la Asamblea. En el Comité Empresarial observan además que hasta el momento las decisiones gubernamentales no generan un impacto económico positivo todavía. Ahí lo que necesitamos, por ejemplo, es asegurar que la necesidad que tiene el Estado de financiarse ahorita se haga de tal manera que no afecte de manera negativa y sustancial, desproporcional al sector empresarial, que a su vez eso genera un tema de falta de capacidad de producción, puede generar problemas de desempleo, puede generar problemas de reducción del consumo y por dentro de falta de crecimiento del Ecuador. Y es precisamente en el tema del empleo en el que todos están de acuerdo. Sostienen que son esos números los que deberían constituirse en la única y legítima fijación del gobierno, mientras 7 de cada 10 personas no tengan un empleo adecuado. 5 mujeres integrantes de una familia denuncian que fueron secuestradas en México durante 17 días en su viaje irregular hacia los Estados Unidos. Ellas pagaron $18,000 para su liberación y piden ahora una visa humanitaria porque aseguran que en Ecuador tienen amenazas de muerte. Yo lo único que quiero es ver a mis hijas y mis nietas quieren ver a su madre, quieren estar con ella. Ella es María, una guayaquileña de 55 años que viajó con sus 2 hijas y 3 nietas de forma irregular hacia Estados Unidos. Asegura que huyeron tras recibir amenazas de grupos criminales que estarían detrás del asesinato de un hijo ocurrido en 2023. Permanece en un refugio de migrantes en México, tras ser secuestrada junto a una hija y sus nietas, todas menores de edad. Carteles las retuvieron durante 17 días. No pueden regresar por nada en el mundo a Ecuador porque los matan. Otras sufrieron de secuestro, por casi me las matan, de extorsión. Pagué $18,000 para la liberación de ellas. El caso lo reportó la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado Mexicano de Sonora. También se colocó una denuncia en la Fiscalía de ese país y se reportó al Consulado de Ecuador en Manhattan. Sin embargo, recalcan las víctimas, la liberación se logró porque pagaron. Lo que queremos nosotros como familia es que los ayuden con la visa humanitaria porque se fueron de aquí amenazados, entonces tienen el temor de que les vaya a pasar algo si ellos regresan. El pasado 4 de julio el caso llegó a la Asamblea Nacional, cuando el legislador por los migrantes, Jorge Miranda, lo expuso en el Pleno. ¿Usted se imagina la cantidad de secuestrados que hay que no salen? La cantidad de gente que está sufriendo. Y ojo, esta es información de un solo sitio. ¿Cuántos sitios no habrá a lo largo de todo México? Nuestra gente está sufriendo y está abandonada.
Para él, esta es la evidencia de la situación que sufren los migrantes irregulares en México, que son víctimas de delitos y que tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas no tienen dónde acudir para pedir ayuda. En la asamblea se solicitó que la Cancillería entregue información con los protocolos que Ecuador aplica para estos casos. Francia celebró su fiesta nacional este domingo 14 de julio en París y otras ciudades. Los actos conmemorativos fueron de menor magnitud que en años anteriores porque el país se alista para los Juegos Olímpicos. El desfile militar anual de París por el Día de la Bastilla tuvo como protagonista a la llama olímpica, que llegó a París a poco más de una semana del inicio de los Juegos de 2024. A la par, soldados, marinos, socorristas y médicos participaron del desfile, que este año se trasladó al Parque Bosque de Bolonia, en las afueras de la ciudad de París, pues la ruta usual desde el Arco de Triunfo hasta la Plaza de la Concordia ha sido adecuada para las competencias deportivas. El presidente Emmanuel Macron presidió los actos del domingo, pasando revista a las tropas. En el cielo, 65 aeronaves volaron en formación. Como parte de las celebraciones, las bailarinas del famoso cabaret Moulin Rouge interpretaron el icónico baile francés Cancan. Por la noche hubo fuegos artificiales en varias ciudades. Este año las celebraciones fueron más reducidas debido a los recursos y a que el personal de seguridad se ha destinado en su mayoría a los Juegos Olímpicos. En Perú, Keiko Fujimori anuncia que su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, se postulará a la presidencia en 2026. Sin embargo, la ley impide que cualquier persona que haya sido culpable de corrupción sea candidato a la presidencia o vicepresidencia también. Fujimori, de 85 años, fue liberado en diciembre pasado por un indulto humanitario de la cárcel de Lima, en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad cometidos durante su gestión en 1992. Tiene además otras 3 sentencias por corrupción. Y 50 globos aerostáticos llenaron de color el cielo de la provincia de Barcelona, en España. Pilotos de una decena de países participaron en el festival, que incluyó también talleres y conciertos. Merly González con las imágenes. El Festival de Igualada es la mayor concentración de globos aerostáticos de España y se da cada año durante el verano en la provincia de Barcelona. Alzaron vuelo con los primeros rayos del sol el pasado fin de semana, llenando el cielo de colores. En el evento participaron 50 pilotos procedentes de España, Inglaterra, Francia, Italia, Suiza y Alemania. También de Qatar, Túnez y Marruecos. Por el continente americano estuvo un representante de Brasil. Más de 25.000 personas disfrutaron del festival de 3 días, que incluyó actividades en tierra, como talleres, juegos y conciertos. El evento es un punto de encuentro para los aficionados a los globos, quienes pueden vivir la experiencia de flotar y dejarse llevar por el viento. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate de la Ley de Bienestar Animal, cuestionada por sectores de la producción. Patricio Díaz especifica qué temas ya no estarán en el proyecto. Ya no se prohibirá exhibir animales faenados o cocinados. Lo decidió la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, que este lunes aprobó el informe para primer debate de la Ley de Protección y Defensa de los Animales. El proyecto fue presentado por la Defensoría del Pueblo por una disposición de la Corte Constitucional. El sector productivo advirtió que la norma iba a poner en riesgo la provisión de alimentos que provienen de animales y que los precios sufrirían un incremento. Productores de pollos y huevos fueron los más críticos. Según los legisladores, la mayoría de textos cuestionados, como las prohibiciones sobre el enjaulamiento de las aves y las exigencias para el faenamiento de animales de consumo, fueron eliminados. Siempre vamos a estar en contra del maltrato animal, esa siempre será nuestra postura, pero esta ley tiene que tener un equilibrio entre todas esas malas prácticas que se han dado y un equilibrio total con el sector también productivo. Además, se elimina la prohibición para comercializar, importar o producir industrialmente
productos con pelo o plumas de animales, motivo de preocupación de la industria que los usa. El texto mantiene los derechos de los animales como parte de los derechos de la naturaleza, entre ellos a no ser sometidos a maltrato o crueldad desproporcionada. Los legisladores pusieron énfasis en el caso de los actos contra los animales considerados de compañía. El presidente de la Asamblea deberá convocar a primer debate de la norma en el Pleno. Luego, el proyecto regresa a la comisión para que se realice el informe para segundo y definitivo debate. Al final pasa al presidente de la República para sus observaciones. El ministro de Agricultura había anunciado previamente que el texto podía ser vetado de manera total. Alias Brazudo, señalado por la Fiscalía como el asesino de Leandro Norero y cabecilla de los Lobos, fue liberado gracias a uno de los jueces de la red de corrupción del caso Plaga. Desde que salió, en 2023, se desconoce su paradero, como le explica Luisa María Heredia. Uno de los criminales a los que benefició la red de corrupción del caso Plaga, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, es Wilson Padilla, alias Brazudo, exdeportista. Obtuvo el 10º puesto en el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas en el 2008, pero luego se convirtió en uno de los líderes de la banda de los Lobos. Cumplía condenas por asesinato hasta que en mayo de 2023, Luis Lucero, juez del Cantón Huaquillas, provincia del Oro, le otorgó una acción de protección para que pueda salir en libertad. El mismo día que la defensa presentó el recurso, Lucero le dio trámite. Falló y hasta giró la boleta de excarcelación. A cambio, según la Fiscalía, el magistrado recibió $30.000 en efectivo de parte de Lenin Vimos, identificado como líder de la estructura. SNAI apeló la decisión, pero más de un año después, en abril de 2024, el juez Lucero pidió que se cambie la boleta por una delocalización y captura para que alias Brazudo sea ubicado y llevado de regreso a la cárcel de Cotopaxi. La emisión de ese documento se concretó recién el 17 de junio. Semana y media después, el juez Lucero fue capturado y procesado por delincuencia organizada. Wilson Padilla es el gestor del motín que en febrero de 2021 dejó 31 presos fallecidos en la regional. Por eso fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi, donde comandaba a los reos del área de máxima seguridad. Cuando el narcotraficante Leandro Norero llegó a ese penal, se le acercó para entregarlo. Alias Brazudo es el hombre a quien se refería Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, como quien traicionó a el patrón en uno de sus chats. Yo me sé el último respiro de Norero de fuente muy cercana. Una semana antes que lo maten, Pipo manda a un man a hacerse amigo de Norero. Y la historia que le monta es que Pipo le estaba sacando de ser comandante y le pide de favor que lo ayude. Norero llama a Pipo y le pide que lo deje al muchacho tranquilo. Pipo le hace el show que porque él se lo pide, lo deja. Entonces este muchacho quedó agradecido con Norero y él así lo creyó. Todos los días iba a servirle y así se ganó la confianza de Norero. El día que pasó todo, fue este chico quien lo va a ver y le pide que vaya a Máxima, que unos manes estaban peleando, que vaya a controlar todo. El hermano de Norero se estaba bañando, por eso no lo matan a él. Norero sale de oficinas, él vivía afuera y va a Máxima. A lo que entra le cierran la puerta y le ponen a Pipo el teléfono. Eso sí, no sé qué le dijo. Y lo mataron. Él muere adentro. Actualmente se desconoce el paradero de alias Brazudo. 2 personas murieron y 3 resultaron heridas en un accidente de tránsito en la vía Panamericana Norte en la parroquia Guayabamba, en el noroccidente de Pichincha. Paul Romero con más detalles de lo ocurrido. La tarde de este lunes ocurrió un estremecedor accidente de tránsito en la Panamericana Norte, en el kilómetro 22 de la vía Quito-Tabacundo, cerca del puente del río Pisque. Las víctimas viajaban en este taxi que quedó totalmente destruido por el impacto con otros 2 vehículos pesados. Las sensibles imágenes del rescate a los sobrevivientes fueron difundidas en redes sociales. Miembros de la Cruz Roja, bomberos de Quito y de la Policía Nacional asistieron a las víctimas que quedaron atrapadas en la carrocería del taxi y tiradas en medio de la vía. El tráiler se viró a un costado de la Panamericana y el tercer vehículo de carga que transportaba heno dejó regados los bultos en la vía. El paso se cerró desde las 14 hasta las 18 horas. Un conductor fue detenido y otro huyó. Las autoridades investigan los motivos del accidente. Luego de 6 meses de intervención militar, se retomaron las visitas en las cárceles de Guayas y Cotopaxi, pero con algunos cambios. Por ejemplo, los familiares deben usar una vestimenta distintiva, como lo describe Bessie Granja.
Hasta los exteriores de la penitenciaría del litoral de Guayaquil llegaron desde muy temprano este lunes familiares de los privados de libertad. Luego de 6 meses en este y otros centros del país, reanudaron las visitas. Este derecho estuvo restringido desde enero pasado tras la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, de la cárcel regional en Guayas. Algunos esperaron hasta 8 horas expuestos al sol para ingresar a dicha cárcel. Me siento contenta porque así voy a poder conversar con él, voy a poderlo ver cómo está. Cada quien está en orden entrando, eso es lo importante. Allí uniformados en caballo controlaron el orden, mientras un contingente de militares se desplazó para verificar los accesos. En el cerco interior ya se realiza el cacheo respectivo por personal de la policía y del SNAI. Lógicamente demandamos de los familiares que van a visitar toda la disciplina y la colaboración para que éstas se realicen de la mejor manera. Algunas mujeres se quejaron por la falta de información, pues recién en el sitio se enteraron que debían vestir camisetas blancas y en azul, sin estampados ni roturas en las bastas de sus pantalones. También que debían utilizar un maquillaje sencillo y sandalias. En el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi se cumplió el mismo protocolo de vestimenta. Allí llegaron familias enteras que desconocían que por ahora solo ingresará un familiar por cada preso. Imagínense, la esposa no pudo venir ni los hijos porque no se puede, nomás una sola persona. Ojalá que se vuelva a esa normalidad de que haya las 4 personas, sea 2 menores de edad y 2 mayores. Según el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI, en esta primera fase, el tiempo máximo de la visita será de 2 horas. 5 personas fueron asesinadas en Santa Rosa, en El Oro, tras un ataque armado en un bar clandestino. Fabricio Lapo informa detalles de este hecho delictivo. La masacre ocurrió cerca de las 3:30 de la tarde de ayer en el barrio Reina del Cisne, norte de Santa Rosa, provincia de El Oro. Según la policía, 3 sicarios en moto llegaron hasta esta casa que funciona como bar clandestino y al ingresar asesinaron a Edison Chenín Sánchez, propietario del inmueble, y a otros 4 hombres que estaban en una mesa libando. Fueron 40 disparos en total. Las otras 4 víctimas fueron identificadas como Luis Herrera Romero, Gabriel Diosis Escalante, Ronnie Chero Reina y Wilson Peña Cedeño. De acuerdo a la policía, la casa era utilizada para vender droga y el múltiple crimen responde a una pugna entre bandas de microtráfico. Hasta el momento no se ha revelado cuáles son las bandas delictivas involucradas en la pugna. No hay detenidos por este caso. En Orellana se instaló la audiencia de apelación a las medidas alternativas que dictó una jueza sobre 4 militares procesados por el femicidio de la subteniente Pamela Ati. Su familia pide que enfrenten el proceso desde la cárcel ante riesgo de fuga. Fabiola Santana le da seguimiento a este caso. La familia de Pamela Ati busca que los 4 militares procesados por femicidio enfrenten la investigación penal en prisión. Por eso apeló a las medidas de presentación periódica que les dictó la jueza Mireya Torres el 30 de junio en la audiencia de formulación de cargos. La audiencia de apelación se instaló este lunes en la sala multicompetente de la Unidad Judicial de Orellana y el tribunal presidido por el juez Freddy Cisneros resolverá el pedido. La familia de la subteniente sostuvo que hay riesgos de fuga de los 4 oficiales del ejército, aunque ellos ratificaron que sus entornos laboral y familiar asegurarán su comparecencia en el proceso. Ellos son los principales sospechosos de la violación y estrangulamiento de la oficial Pamela Ati en la Brigada 19 Napo de Orellana. El tribunal se pronunciará este miércoles sobre si se mantiene la presentación periódica o les dictan prisión preventiva. Este lunes comenzaron las pruebas de confianza para los 107 postulantes a jueces y conjueces de la Corte Nacional. El proceso se extenderá hasta mañana en el Complejo Judicial Norte de Quito, según el Consejo de la Judicatura. Incluye además el formulario de declaración de conflicto de intereses, prueba de competencias laborales y de honestidad. El concurso debe concluir en octubre con la selección de 10 jueces y otros 15 conjueces.
Tras más de 10 años sin mantenimientos adecuados, hay problemas en la refinería de Esmeraldas. Una de sus 2 unidades funciona con baja capacidad por la corrosión. Francisco Garcés recorrió esa planta y preparó un informe. En principio, la refinería parece gozar de buena salud, pero durante 10 años no ha recibido los mantenimientos adecuados y sus problemas se acumularon y ya no es capaz de funcionar a más del 80%. Sin embargo, Petroecuador asegura que la situación no es crítica. Un ejemplo es esta sección. Es la torre de vacío número 2 que produce gasóleo y asfalto. No funciona desde que sufrió un daño el 13 de mayo por la corrosión. Para evitarlo, sus componentes deben ser tratados con químicos que no estuvieron disponibles entre noviembre y febrero y la torre empezó a dañarse. Parte de los productos que salen de ahí pasan a la unidad FCC que produce gasolina y gas y que ahora solo rinde al 63%. Los técnicos limpian y reparan la torre y esperan tenerla lista en 20 días. Según Petroecuador, atender este daño en tan poco tiempo es excepcional. Lo común es que pasen meses y hasta años para hacer las compras y contrataciones en la refinería. Existen áreas que no pueden ser intervenidas, como sucedió durante años con 3 tanques debido a litigios legales con los proveedores, muchos ocasionados por actos de corrupción. Hay una mezcla de problemas políticos, problemas en Contraloría, problemas en Fiscalía, los cuales toman tiempo y poco a poco se han ido desenredando en el paso del tiempo y nosotros vamos tomando la heladura para sacar los procesos de contratación. La planta tiene 46 años, cuenta con 2 unidades de procesamiento y cada una debe parar para un mantenimiento mayor, lo que no ha sucedido en años. El primero de esos mantenimientos está programado para septiembre y la segunda unidad parará el próximo año. Según Petroecuador, la planta no está en peligro y sus 800 trabajadores están seguros, aunque al recorrerla se observan las fugas de vapor. Y las correcciones que se hacen son sobre purgas de vapor de agua, hablamos claramente. Como visualizaron ustedes, no hay ninguna fuga de combustible que ponga en peligro la estabilidad de la planta. Este domingo la refinería trabajó al 77% de su capacidad y produjo, por ejemplo, 33,000 barriles de diésel de los 40,000 que puede producir diariamente. A 115 millones de dólares ascienden las pérdidas económicas mensuales para el transporte interprovincial y pesado por la inseguridad en las vías. Los robos a pasajeros, conductores, también de mercancía, secuestros y asesinatos han llevado a reducir las frecuencias y horas de trabajo, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Las pérdidas económicas que deja la inseguridad en las carreteras son millonarias y van en aumento, al igual que el número de delitos. Las últimas cifras de la policía revelan que los robos en las vías incrementaron en un 151%, pasando de 41 entre enero y abril de 2023 a 103 en el mismo lapso de este año. La Federación de Transporte Interprovincial de Pasajeros, FENACOTIP, da cuenta de 100 millones de dólares mensuales en pérdidas desde octubre del año pasado, por costos operativos y la reducción de 15,000 frecuencias diarias. Aseguran que cada vez son menos los pasajeros, sobre todo en las noches, por el temor a ser víctimas de la delincuencia. Un bus es de 48, unos 20, sí, a veces hasta menos, 10. Prácticamente ha bajado al 50% la venta en la noche. Los transportistas pesados señalan que desde abril sus pérdidas oscilan entre 12 y 15 millones de dólares mensuales. Los viajes de los 250,000 camiones se han reducido en un 30% porque ya no pueden laborar las 24 horas del día por el peligro, sobre todo en 9 carreteras de la costa y de la sierra, por la cantidad de robos a camiones y su mercancía. Las empresas de seguro les niegan la cobertura a sus unidades. Se han vuelto rutas muy críticas, por ejemplo, la Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil, la Guayaquil hacia Manabí, la Guayaquil hacia El Oro, Machala, Huaquillas. La Confederación Nacional de Transporte Terrestre agrupa 7 federaciones nacionales, incluyendo a los livianos, mixtos y turísticos. Ellos indican que solo este año fueron asesinados 24 conductores en las carreteras y hay temor. Y tenemos también un cálculo estimado de una reducción en cuanto al transporte que se realiza, ya sea de pasajeros o mercancías, en un 60%.
Por todo esto exigen que las palabras se conviertan en acciones urgentemente, más aún en estos momentos, que hay un canal de diálogo abierto. Una contradicción en disposiciones de la Agencia Nacional de Tránsito impide que personas sin estudios de bachillerato puedan obtener la licencia profesional para manejar taxis, camionetas y furgonetas para servicio público. A partir del 10 de agosto próximo, este requisito será indispensable, como lo informa Diego Puente. Celso Jiménez es payaso de oficio. Necesita la licencia tipo C para manejar el carro en el que lleva la carpa de su circo. Este documento autoriza a conducir taxis, camionetas de servicio público y furgonetas. Hizo el curso de 6 meses. Fue a clases 3 horas diarias y la escuela de conducción lo aprobó. Los problemas para él iniciaron en la Agencia Nacional de Tránsito, que rechazó su carpeta porque él no cumple un requisito: haber concluido el primer año de bachillerato. O sea, simplemente ven los documentos, no miran el papel de bachillerato y dicen no, siga. Les quiero explicar acerca de la ordenanza, pero no me dan oídos. A partir del 10 de agosto próximo será una obligación tener estudios de bachillerato para obtener la licencia tipo C. Así figura en las reformas a la ley de tránsito. Hoy, esos estudios no son un requisito y hay personas que denuncian que de manera arbitraria la agencia no les entrega el documento. A diario, centenas de personas llegan a las escuelas de conducción donde hicieron el curso a pedir respuestas. Esas instituciones indican que el problema se origina en la ANT, porque tiene normas que se contradicen. Por ejemplo, la SCUT, al sur de Quito, no recibía estudiantes sin estudios de bachillerato porque se acogía a un reglamento que data del 2015. Pero el año anterior recibió por parte de la ANT la disposición de hacerlo. Quien me notifica que nosotros estamos discriminando al no matricular a estudiantes que al no tener el primero de bachillerato, pero sí tenían licencia tipo B, ellos podían acogerse a la transitoria 20ª que estaba publicada. La agencia les envió entonces un documento con 2 requisitos: tener estudios de bachillerato o la licencia tipo B. Durante el plazo de 3 años y establece fecha del 10 de agosto del 2021 al 10 de agosto del 2024. 5 escuelas de conducción piden a la ANT una explicación sobre el por qué no entrega el documento a los estudiantes que cumplieron con los requisitos establecidos por escrito. Solo en SCUT hay 196 estudiantes afectados. Otras 4 escuelas en la capital están en la misma situación y el problema tiene alcance nacional. Mientras la agencia responde, Celso, el payaso, tiene que seguir contratando choferes para trasladar su carpa. Se redujeron de 1.011 a 946 los eventos sísmicos en las últimas 24 horas en el volcán Sangay. Las columnas de gases y ceniza han alcanzado al menos 1.500 metros sobre el nivel del cráter. Según el Instituto Geofísico, fueron 39 explosiones por hora, como lo informa Vanessa Robles. La alerta amarilla se mantiene tras la emisión de gases y cenizas del volcán Sangay, que reporta un nivel de actividad alto. El informe del Instituto Geofísico, emitido este lunes, contabilizó 946 sismos en 24 horas. Y aunque el volcán permanece cubierto por nubes, se observaron columnas de ceniza de hasta 1.500 metros sobre el nivel del cráter en dirección al oeste, pero aún no se ha notificado la caída de este material. Asimismo, en 13 ocasiones, se detectaron zonas del cráter y de las faldas del volcán con temperaturas altas de hasta 400 grados, reportó el Instituto Geofísico. Mientras tanto, en 3 comunidades de la parroquia rural Cebadas del cantón Guamote, aún se observa el polvo volcánico acumulado en las cunetas de la vía Guamote-Macas y en cultivos de maíz y tomate por las emisiones de la semana anterior. Pero las lluvias de las últimas horas han favorecido a los agricultores de la zona. El gobierno ya puede llevar a cabo alianzas estratégicas con empresas privadas para el financiamiento de proyectos de energía. Así lo establece el reglamento que aprobó la SELEC, que en papeles tiene previsto construir 8 obras eléctricas. La Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, podrá asociarse con empresas privadas para construir nuevos proyectos de energía. Lo permite el reglamento de asociatividad que aprobó la corporación para atraer recursos encaminados a desarrollar al menos 8 obras que son necesarias para enfrentar la crisis eléctrica del país. Se trata del proyecto eólico Pimo de 130 megavatios en Azuay, el eólico Villonaco 3 de 110 megavatios en Loja,
la hidroeléctrica Avitagua de 181 megavatios en Tungurahua, la hidroeléctrica La Unión de 90 megavatios en El Oro y el proyecto fotovoltaico del embalse Mazar de 201 megavatios en Cañar, además de La Ceiba y Matala de 100 megavatios cada uno en Loja. Todas juntas generarán 912 megavatios. Entre los proyectos a financiar con socios privados también está la modernización de la central y subestación Molino en Azuay y en Morona, Santiago. La inversión en estos proyectos será de $1.500 millones. El reglamento de 120 artículos permite alianzas estratégicas con consorcios o empresas de economía mixta, con personas naturales o jurídicas, públicas y privadas de Ecuador o del extranjero. Con base en el documento, se le conformará a la Comisión de Procesos Asociativos en agosto y desarrollará las guías técnicas. El próximo año empezará las licitaciones y entre abril y mayo del 2025 se firmarán los contratos según la planificación que maneja la corporación. El incremento en el precio de las gasolinas extra y Ecopaís impulsa la comercialización de vehículos híbridos y eléctricos en Ecuador. Las concesionarias venden mensualmente hasta 70 unidades de este tipo. Los carros híbridos y eléctricos son más atractivos para los ecuatorianos por el incremento del precio de las gasolinas. Además, porque los vehículos europeos y chinos están ingresando al país con menos aranceles por los acuerdos comerciales. Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, entre enero a junio de 2023 se vendieron 4.413 carros híbridos y para el 2024 se vendieron 6.216. Y los eléctricos el año pasado se vendieron 884 vehículos y este 2024 ya se han vendido 1.074. La compañía china BYD ofrece 7 modelos eléctricos, entre ellos el BYD Son Plus, que se presentó en el Auto Show que se realiza en Guayaquil. La empresa estadounidense Ford presenta 2 versiones del carro Escape 2024, modelos híbridos que pueden parquearse por sí solos. Con la tecnología híbrida te puede rendir 892 kilómetros por tanqueada, que antes tú en un muy buen SUV como el que nosotros tenemos podría rendir unos 400 kilómetros. Mientras la compañía japonesa Suzuki tiene en el mercado 4 modelos híbridos de nueva generación. El año pasado vendió cerca de 2.000 carros de ese tipo. El segmento de híbridos ha crecido 50% y el segmento de autos 100% eléctricos ha crecido en un 19%. Eso quiere decir que la gente está entendiendo más que estas nuevas generaciones, ya 10 años después de híbridos, son más compactas, tienen baterías mejoradas. El grupo Mavesa presentó la primera camioneta 100% eléctrica de la marca Ridara, cuya carga puede durar 10 días con un promedio de uso de hasta 50 kilómetros diarios. En el caso de Kia, ha tenido que incorporar electrolineras en 48 puntos en Quito, Guayaquil, Santa Elena, Santo Domingo, y por eso busca implementar otras 40 zonas de carga en el país, porque mensualmente venden hasta 40 autos eléctricos. 7 esculturas son parte de la exposición Hexis de la artista Gabriela Fabre en el MAC de Guayaquil. Además, en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito se estrenará En Contraste, una obra en formato improvisación, danza y clown. Estefanía Arias con la agenda cultural. Esculturas tipo mobiliarios, donde se puede encontrar consuelo y controlar las dolencias, divididas por cortinas blancas que crean un espacio privado. Son las 7 piezas creadas por la artista Gabriela Fabre, a las que denominó Hexis, un término griego que significa postura reflexiva del cuerpo. La muestra gratuita se inauguró en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil, curada por Rodolfo Cronfle. Estará abierta hasta el 8 de septiembre, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es el año 2029 y en una enorme ciudad asiática, una robot policía cyborg investiga las siniestras actividades de un misterioso hacker. Ghost in the Shell es una de las 6 películas de la muestra de Cine Geek que se realizará en la Cinemateca Nacional en Quito. Y el público podrá entrar gratis desde este miércoles 17 al viernes 19 en 2 horarios, 16 horas y 18 horas.
Una propuesta escénica creada mediante un formato de improvisación de 2 actores y 2 polaridades, fusionando danza contemporánea y el género teatral clown. En contraste, una obra que llegará al Teatro de la Asociación Humboldt en Quito, dirigida e interpretada por Quique Mediavilla y Frank González. Las funciones serán el jueves 18 y viernes 19 a las 7 de la noche y el sábado 20 a las 6 de la tarde. 54 obras de la artista quiteña Marcela Ormaza se exponen en la Galería Sara Palacios en Quito. En la cronología de un trastorno retrata su lucha contra el cáncer. Veamos. Obras biográficas y anecdóticas, imágenes que pueden hablar de ira y dolor y a la vez de alegría y paz. Cronología de un trastorno de la artista quiteña Marcela Ormaza se inauguró en la Galería Sara Palacios en Nayón, nororiente de la capital. 54 obras entre lienzos, fotografías e instalaciones que retratan las distintas etapas de la lucha contra el cáncer de mama que vivió la artista. Y la sobrevivencia del cáncer y cómo yo sobrevivo el cáncer y qué instancias de mi vida me llevan a ese dolor que yo pienso que me lleva a enfermarme. Expresa que plasmar este proceso la llevó a sanar. Después de 15 años, vuelve a exponer sus obras en una muestra individual. La pintura primero tiene tu trazo, tiene tu huella, tiene tu sentimiento, pero además la fotografía análoga en particular, que es lo que utilizo, tiene cierta alquimia, tiene cierta magia. La cronología de estas imágenes aborda desde poco antes de recibir el diagnóstico hasta concluir con la noticia de estar libre de cáncer. Pero el color era algo para mí sanador. El color era para mí el morado, el verde, eran colores de transformación. Intento tocar lo universal. La vida, la muerte, lo femenino, lo sensual, el rol de la mujer. La curaduría estuvo a cargo de Sara Palacios. La exposición gratuita estará abierta hasta mediados de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Mañana en Contacto Directo estará el penalista Ramiro García para hablar sobre el concurso para nuevo fiscal general del Estado. Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a partir de las 5:55 de la mañana. Gracias amigos por habernos acompañado. Buenas noches. Protegemos